Gracias. Ahí estamos grabando. Así que bienvenidas y bienvenides a este encuentrazo por el aborto legal 2020. Lo hacemos porque es urgente, porque es prioritario, compañeras y compañeros, y en el marco de esta enorme acción virtual que comenzó ayer, que continuó hoy, sigue mañana en todo el país, en los históricos 35 años de encuentros en Argentina. Esta vez no hemos podido encontrarnos en San Luis como habíamos soñado, por eso en estos días vamos a recorrer virtualmente los talleres. Este taller tiene que ver con el proyecto de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Vamos a hacer un recorrido, más tiene que ver sobre específicamente el proyecto que presentamos por 8ª vez el 28 de mayo del 2019 en el Congreso de la Nación y que continúa con estado parlamentario, compañeras. Esto significa, para que nos entendamos todas, que aún jurídicamente es un proyecto activo dentro del Congreso Nacional. Nuestro proyecto fue el resultado de una construcción transversal, federal, luego de la media sanción que se logró en el año 2018, y prontamente terminada aquella sesión tremenda del Senado en el que no dieron lugar al proyecto de aborto para Argentina. Inmediatamente se conformó una comisión redactora que hizo un borrador de proyecto que contaba con todo el conocimiento y con toda la experiencia enorme de ese 2018, que recorrió todas las regionales de Argentina, de norte a sur, de este a oeste, a lo largo y ancho de este país, y que contó con todos los aportes que la comisión redactora relevó y trabajó sobre ellos para terminar en la plenaria de Córdoba en el proyecto que se presentó finalmente, como dije, el 28 de mayo del 2019. Esa comisión redactora del proyecto de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, estuvo integrada esta última vez por Carolina Comaleras, Julia Martino, Mabel Gabarra, Nelly Minchersky, Silvia Juliá, Soledad Deza, Estela Maris Manzano, Analía Bruno, Analía Mas, Celeste McDougall, Cristina Zurutuza, María Elena Barbagelata, María Julia Constant, Mariana Helling, Marta Rosenberg, Nina Brugo, Pamela Martí García, Paula Locane, Silvia Ausburger, Victoria Tesoriero, Alicia Acacopardo, Marta Lanís y Mónica Menini. En este taller les proponemos a todas y todes las y les que nos están acompañando en comenzar escuchando a algunas de nuestras compañeras en el desarrollo de los ejes más importantes del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, vamos a escuchar en un principio a compañeras, luego de esa escucha vamos a abrir a las preguntas y a las dudas que tengan todas las que están participando en este taller. Y para terminar a las 18 con un pañuelazo. Así que comenzaremos en este taller. Van a hablar Nina Brugo y Mabel Gabarra, que son compañeras pioneras, que van a dar inicio con el tema El proyecto tiene historia. Va a continuar María Elena Barbagelata en el tema Derechos Humanos de las Mujeres y Personas Gestantes, la constitucionalidad del derecho al aborto. Carolina Comaleras desarrolla los artículos relacionados a derechos garantizados. Nelly Minchersky, en un tema que todas necesitamos reforzar siempre, que es consentimiento, niñez, adolescencia y discapacidad, todo ese enorme tema,
Celeste McDougall nos acerca al articulado del proyecto sobre políticas de salud sexual integral, educación sexual integral, y finalmente Mariana Helling en otro de los enormes temas a fortalecer y que es tan importante en esta última presentación, acerca de qué dice nuestro proyecto respecto de la modificación del Código Penal. Así que, como les digo, vamos a abrir luego de esta presentación la ronda de preguntas abiertas a todas y a todes, les presentes, para que nuestras expertas luego tomen la palabra y respondan las dudas. Así que esperamos que les resulte un taller beneficioso, interesante, que participen mucho con preguntas, con dudas, y que hagamos un gran intercambio feminista hasta las 18 horas. En este sentido, entonces, le doy la palabra a la compañera Mabel Gabarra para que dé inicio al taller. Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Alegría inmensa de estar aquí. No estamos en San Luis, pero estamos acá. Y nos vemos las caras, que eso es lo importante. Bueno, yo lo único que voy a hacer es un breve punteo, pero así punteo, de lo que sucedió con el derecho al aborto en nuestro país, que no comenzó con la campaña, comenzó mucho antes. Comenzó en los 70, cuando un partido político llevó en su plataforma la despenalización del aborto. Siguió en el 84, cuando el primer acto del 8 de marzo, en la Plaza Congreso, llevaba como consigna la despenalización del aborto. Y también en el 88 se crea la Comisión por el Derecho al Aborto, que ahí en su mesita, en la Plaza de El Molino, repartía volantes y hacía firmar planillas. Y también en ese 88, en Mendoza, fue la primera vez que el aborto tuvo, anticoncepción y aborto tuvo su taller, que fue un taller que no estaba en la grilla, fue autoconvocado, pero al paso de los años se fue haciendo en casi todos los encuentros, creo que en todos, a uno o dos no deben haber, y ya estaban en la grilla oficial. O sea que hay un largo recorrido, casi 50 años de recorrido. Ahora, llegamos entonces al taller del 2003 en Rosario, que ahí es donde se pone, diríamos, la piedra fundamental. ¿Por qué? Por tres cuestiones principales. La primera, que se hace diríamos, por primera vez en los encuentros, el taller de estrategias. Estrategias por el derecho al aborto, que fue una estrategia nuestra para, diríamos, no contar dentro del taller con personas que se oponían y pudiéramos avanzar con todas las compañeras del país acerca de las estrategias que queríamos llevar adelante. Y ahí en ese taller de estrategias del 2003 ya hablamos de la necesidad de hacer una campaña. También en el encuentro del 2003 hizo la famosa Asamblea por el Derecho al Aborto, que convocó la Comisión por el Derecho al Aborto y la presidió Dora Koledesky, y en esa asamblea también se habló de nacionalizar la lucha y articular las luchas de las compañeras de todo el país. Bueno, esas son, y la última, que fue también muy importante en Rosario, fue la primera marea verde por las avenidas con los pañuelos que llevó Católicas por el Derecho a Decidir. Esto, junto con la aprobación en plenario en Mendoza, fue lo que inició la campaña. Ya está. Gracias, Mabel, muchas gracias. Pero mira vos, contar esta historia en tan poquitos minutos. Nina, por favor, Nina. Sí, gracias. Continúo. Bueno, yo comienzo diciendo que desde el año 1921 en nuestro país el aborto es legal. Está despenalizado por causales, de acuerdo a los dos incisos del artículo 86, que declara no punibles los abortos consentidos en los supuestos con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer, o si el embarazo es producto de una violación. Ahora, en el año 2016, como recién iba analizando Mabel, formamos y se dijo acá, formamos una comisión de expertas y conocedores especialistas, en mi caso por ser abogada, Mabel lo mismo, y fuimos elaborando un proyecto de ley de despenalización y legalización voluntaria del embarazo,
En el 2007 lo presentamos en ambas cámaras, en diputados y en senadores, pero era un proyecto muy simple donde se podía solicitar voluntariamente una mujer a las 12 semanas. Pero lo presentamos sin firma, no como exige la Cámara de las normativas del Congreso. Por eso quedó como una iniciativa civil. Y al año, porque ningún diputado y diputada de ningún partido político se animó a levantarlo. Podía haberlo levantado y entraba en el Congreso. Pero bueno, así fue, porque la campaña, como decía Mónica, es la autora y la dueña del proyecto, pero por cuestiones legislativas lo vinculan a los diputados quienes los encabezan y quienes lo firman. En el año 2008 lo volvimos a presentar con la firma de 22 diputados y diputadas, con una gran movilización el 28 de mayo, que era el Día de Acciones por la Salud de las Mujeres. Ahora, en este caso, la primera firma fue de la compañera del socialismo, diputada mandato cumplido, integrante de la campaña, como es Silvia Alburge. Pero bueno, a los 2 años perdió estado parlamentario, como de acuerdo a las disposiciones del Congreso, al no ser tratado, y lo tuvimos que volver a presentar y lo volvimos a presentar. Pero mostraba este proyecto la pluralidad y la diversidad que tiene nuestro proyecto. Ahora la Comisión de Penal hizo exposiciones, pero no lo trató. Y nuevamente en el 8 de marzo de 2012, al perder estado parlamentario, lo volvimos a presentar. Si bien fue tratado en la Comisión de Derecho Penal, pero nos faltó una firma para ser aprobado en esa comisión. Así que nuevamente en el 2014 y nuevamente en el año 2016, pero en el año 2016 lo reformulamos y lo fuimos adecuando al famoso caso FAL de marzo del 2012 y también de acuerdo a la legislación comparada. Por ejemplo, consideramos que la interrupción del embarazo podía ser a las 14 semanas. Y las primeras firmas también fueron de los 4 primeros bloques de diputados. En este caso lo fue de la firma de Vicky Donda. Y en el año 2018 el oficialismo, yo no recuerdo exactamente por qué causa, le dio estado legislativo. La verdad que eso posibilitó que comenzáramos esa nueva ola de la marea verde, las exposiciones, los martes verdes, y así que ese 28 de mayo de 2019, Día de Acción, de Acción por la Salud de las Mujeres, lo presentamos con mejor técnica. Bueno, en el 2019, 2018 estuvimos esa exposición y en el 2019 lo reformulamos nuevamente, no lo de 2016. ¿Por qué? Porque vimos que era necesario reformularlo con mayor experiencia acumulada y era necesario también tener mejor técnica legislativa. Pero no hubo un cambio profundo. La esencia ideológica y social se siguió manteniendo. Y como lo decía Mónica, la comisión de redactoras fue ampliada y ella lo enumeró recién quiénes fueron y le integramos. Pero ahora, si me permiten medio segundo más, yo le voy a decir algo y que quiero recordarlo porque a mí cada vez que lo cuento me emociona también. Hace 11 años que falleció Dora Koladevsky. La noche anterior de su fallecimiento nos mandó un email a las compañeras de la campaña y dice: ojo compañera, el aborto no es solo la interrupción del embarazo, hace a nuestra libertad, a nuestra autonomía, a nuestra libertad sexual, y yo le agrego que tanto le teme lo fundamentalista. Gracias. Gracias, Nina. Bravo, bravo, Nina. Bravo. Gracias. Me alegro mucho que estemos grabando todo esto.
Bueno, nuestro proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 1 dice: en ejercicio de sus derechos humanos, toda mujer u otras identidades con capacidad para gestar tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas, inclusive del proceso gestacional. Invitamos a nuestra compañera María Elena Barbagelata a tomar el tema sobre derechos humanos de las mujeres y personas gestantes y la constitucionalidad del derecho al aborto en Argentina. Estás muteada, María Elena. María Elena, si me escuchás, estás muteada. Perdón, no me di cuenta. Bueno, gracias por esta convocatoria, compañeras, compañeros y compañeres. Gracias, Yami, Mónica, por esta iniciativa que me parece esencial porque nosotros estamos empujando y pedimos tratamiento ya del proyecto de ley, de la campaña, a los que se sumen los proyectos que se presenten. Pero creemos que no podemos estar un minuto más esperando que se sancione este proyecto que ya fue exhaustivamente discutido. Y uno de los puntos fundamentales es que este proyecto se sostiene en el marco de los derechos humanos de las mujeres y diversidades. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque durante toda la discusión se alzaron voces planteando que este proyecto era inconstitucional y que contrariaba el Pacto de San José, así se conoce a la Convención Americana de Derechos Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica. Y ahora les voy a leer el artículo tan cuestionado por los antiderechos cuestionados, pero el artículo es muy claro, que es el artículo 4 de este pacto. Pensemos que este pacto es de 1969. Miren la cantidad de años que tiene. Este pacto recién entró en vigencia en nuestro país con el advenimiento de la democracia en 1984, pero el pacto es de 1969, es un pacto de derechos humanos interamericano. Y en 1984 se hace ley y 10 años después se lo incorpora a la Constitución Nacional, es decir, en 1994 forma parte este pacto de la Constitución Nacional. Y su artículo 4 dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley en general, ¿desde cuándo? Dice, en general, a partir del momento de la concepción. En general, a partir de ese momento, es porque admite excepciones, como es la interrupción del embarazo, en el caso de riesgo para la salud y la vida de la mujer o persona gestante, como en el caso de violación, y nosotros planteamos en el proyecto como en el caso en que la mujer así lo decida en las primeras 14 semanas de gestación. Y esto es un derecho protegido, admitido e integrante de este pacto, así que tiene rango constitucional en el artículo 75, inciso 22. ¿Y por qué decimos esto? También no lo decimos solo nosotros, lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el caso FAL del 2012, fíjense los años ya que tiene esta sentencia. Esta sentencia es la que puso fin al debate también de los antiderechos, un debate malintencionado sobre la letra del Código Penal vigente en lo que respecta a la posibilidad de la mujer de decidir la interrupción del embarazo en caso de violación. La Corte se pronunció por una interpretación amplia y en esa sentencia del caso FAL es donde dice que las causales para interrumpir el aborto, el embarazo, perdón, las causales de aborto permitido y no punible están respaldadas por el Pacto de San José de Costa Rica, son constitucionales
constitucionales y habla justamente de esta redacción donde acabo de leer el artículo 4 del pacto. Los derechos que protegemos, y lo dice el propio proyecto, también lo voy a leer porque es muy claro nuestro proyecto en el artículo 2, dice los derechos protegidos y son derechos sexuales y reproductivos, a la dignidad, a la vida, a la autonomía, a la salud, la educación, la integridad, la diversidad corporal, la identidad de género, la diversidad étnico-cultural, la intimidad, la igualdad real de oportunidades y la no discriminación y una vida libre de violencias. Cada uno de estos derechos representa un paso adelante en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, y con este proyecto no estamos más que exigiendo que lo que se reconoce y lo que nuestro país ha firmado desde hace décadas, esto se lleve a la práctica, porque la criminalización de la mujer, la negación al ILE y la modificación del Código Penal y de la garantía del acceso a la salud sexual y reproductiva viola y lesiona todos estos derechos humanos. Así que compañeras, compañeros, compañeres, adelante. Planteamos y exigimos el tratamiento y la aprobación, ya se discutió muchísimo, es muy claro nuestro proyecto, adelante, pedimos a las y los diputados, a las y los senadores, que se aboquen a legislar en favor de los derechos de las mujeres. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, querida María Elena Barbagelata, con esta exposición. Y bueno, por supuesto, en estos temas podemos ahondar mucho más. Es un tiempo que queremos utilizar corto para que se haga más ameno, pero las instamos a que nos hagan preguntas en el chat, a que le hagan preguntas a estas enormes compañeras expertas sobre el derecho al aborto en nuestro país y en el mundo. Son expertas reconocidas internacionalmente estas compañeras. Vamos a seguir en nuestro proyecto, luego de estos derechos protegidos de los que nombró María Elena. Hablamos de las definiciones, de las causales, de los plazos y las condiciones, el acceso a esa información, y para eso le invitamos a disertar brevemente sobre estos puntos a Carolina Comaleras. Hola, buenísimo, la verdad que muy emocionante, y siguiendo un poco lo que estaba diciendo María Elena recién, el tema de lo que son los derechos que están en nuestro proyecto. Es muy importante tener claro que cada uno de los artículos que están en nuestro proyecto están basados, sostenidos y respaldados por leyes que están en nuestra Constitución. Desde 1994, cuando fue la modificación de nuestra Constitución, donde se incorporaron en el artículo 75, en el inciso 22, una serie de tratados internacionales que tienen rango constitucional. A partir de allí, entonces, en la Argentina, toda mujer, niña, adolescente y toda persona con capacidad de gestar tiene derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo que cursa según los estándares de calidad que tienen cualquier otra práctica en salud. Y entonces así establecemos que, como dice desde 1921 el Código Penal, el embarazo, en qué condiciones, con qué causales una mujer puede, o una persona con capacidad de gestar, interrumpir ese embarazo, cuando ese embarazo representa un peligro para la vida de la persona gestante, cuando representa un peligro para la salud, o cuando es producto de una violación. En este sentido, es muy importante dejar en claro para todas las compañeros y compañeras que están participando de este encuentrazo, que el ejercicio de la opción de interrupción del embarazo en dicha circunstancia claramente está sostenido por el derecho a la autonomía personal.
Y todos estos derechos que mencionaba recién María Elena, el derecho a la intimidad, a la confidencialidad, a la privacidad, a la información, son todos que tienen como base el principio de igualdad y no discriminación. Entonces, podemos decir que en la Argentina, con estos causales, el aborto es legal. Lo que nosotros en nuestro proyecto estamos planteando es que en las primeras 14 semanas, inclusive, la mujer pueda manifestar su deseo de interrupción sin manifestar una causal específica. Y luego, de las 14 semanas cumplidas, por causales. Entonces, uno puede pensar cuáles son los pasos, digamos, qué situación tenemos que pensar en una persona cuando solicita una interrupción de embarazo. Entonces, pensaba cómo transmitir esto con mayor claridad y por ahí simplicidad, si se quiere, ubicarnos en una situación de una persona que llega a un servicio de salud a solicitar una interrupción de embarazo. En general, muchas de estas personas concurren con mucho miedo, con mucho desconocimiento de la situación legal, de la interrupción del embarazo, y es fundamental brindar una información clara, pertinente, actualizada científicamente, en una forma de comunicar esto accesible, incluso en aquellas personas con discapacidad, poder utilizar algún formato de apoyo para que esta información sea asequible y comprendida por la persona, explicarle, darle información sobre los requisitos de legalidad, de la causal salud, de la causal violación. Esto todo en un marco de una escucha activa, de una escucha atenta, respetuosa, sin interrupciones, habilitando también momentos de silencio que son importantes en ese proceso de comunicación. Si esta persona ya tiene decidida su interrupción, acordar cuáles van a ser los pasos para avanzar con el procedimiento, y si no la tiene decidida todavía, poder acompañar ese proceso de reflexión, dándole importancia al tiempo, que sea una práctica que pueda realizarse rápidamente en el tiempo, que no deje transcurrir el tiempo, invitar a hacer preguntas, a resolver dudas, eso es muy importante, y fundamentalmente esta información tiene que estar, como dije recién, en ese marco de respeto, tener en cuenta que la decisión de la persona es incuestionable y no debe ser sometida a juicios de valor de los profesionales de la salud derivado de sus creencias personales, etc. Es la persona la que define la causal. Los profesionales de la salud tenemos la obligación de consignar esto en la historia clínica, que por supuesto va de la mano todo esto del consentimiento informado, que establece un proceso, que es el producto de un proceso de información, donde la persona ha comprendido lo que se le ha informado, y luego de esto puede decidir libremente y sin presiones acceder a la interrupción. Es muy importante conocer todo este marco legislativo, normativo que tenemos en nuestro país, porque Argentina es pionera en muchísimas de estas leyes que están dentro de nuestra Constitución y que respaldan el acceso a una interrupción legal del embarazo. Tenemos que incluir, por ejemplo, como información, como información no solo para las personas, sino también para los profesionales de la salud, que violación, el concepto, la causal violación, incluye también la violación de la propia pareja, o cuando la persona no está en condiciones de dar su consentimiento, y esto muchas personas no lo tienen claro, no lo tienen sabido. Entonces es muy importante allí poder informar del marco legal que tenemos, que es la Ley 26.485, ¿sí? Que describe y define todas las violencias.
En el tema también, por supuesto, ahora va a ampliarlo Nelly, todo lo que es violación en términos de las niñas y adolescentes, ¿no? El proceso y las repercusiones que esto tiene sobre su vida y su salud. Es central poder tener una buena formación e información en este tema. Y en relación a los equipos de salud, que también deben saber que precisamente todo este marco normativo también los protege en términos de que son personas que están garantizando derechos. Entonces, sacar de la clandestinidad también la interrupción del embarazo hace que se sientan mucho más respaldados para garantizar derechos. Son muchas las leyes que tenemos en nuestro país que están, como dije antes, que sostienen, ¿sí? Que respaldan nuestro proyecto, y como también dijeron antes, es urgente, es un tema de salud pública, es un tema de respeto por los derechos humanos de las personas, de las mujeres, de las niñas y de las personas con capacidad de gestar. También hay que tener en cuenta, hoy justamente es el Día Internacional de la Niña, y tenemos que tener presente que en el 2018 hubo 2.350 niñas en nuestro país que tuvieron un hijo. Son una cada 4 horas. Entonces, comprender la dimensión de esto, porque es fundamental el acompañamiento, es fundamental la empatía, y garantizar que las personas de todas las edades, y que tenga que sentirse que tiene un equipo o un grupo que acompaña amorosamente, empáticamente, garantizando. Creo que por ahora es todo. Gracias, gracias Carolina, gracias, y en tu exposición un gran abrazo feminista a nuestras compañeras de la red de profesionales por el derecho a decidir, que están allí dando acceso, garantizando la salud, y por supuesto a nuestras compañeras socorristas, de las socorristas en red, de las feministas que abortamos. Vamos a seguir dándole la palabra a Nelly Michersky. Espero que estés ahí bien. A ver, Nelly, que nos va a acercar a un tema que recién también nombraba Carolina, el tema de consentimiento, niñez, adolescencia y discapacidad. Tenés la palabra. Bueno, muchas gracias, gracias Campaña. Y en Campaña las comprendo a todas, y la verdad que celebro estar acá. ¿Me escuchan? Sí, bueno, las compañeras que me precedieron hablaron mucho de los tratados de derechos humanos, y yo siempre digo que esa gesta que tuvimos en el 2018 fue porque transmitimos un mensaje que iba mucho más allá del aborto en sí. Como ya lo dijo Kolodetsky, los niños, las niñas captaron nuestro mensaje. Era un mensaje donde transmitimos el respeto, la autonomía de los niñas, de las adolescentes, la libertad, el derecho a vivir sin presiones. Y creo que eso fue lo que hizo de ver esas mochilas de chicos, chicas, chiques, todos con los pañuelos verdes. ¿Qué hizo nuestro proyecto? Nuestro proyecto también se refiere a la Constitución, también se refiere al Código Civil y Comercial que rige desde el 2015, que está basado, y en sus artículos 1 y 2, dice que todas las resoluciones deben tener su explicación, su argumentación y su fundamento en los tratados de derechos humanos. Y digo esto porque cuando voy a hablar de los derechos de niñas y adolescentes a ejercer un derecho personalísimo, un derecho humano, tal como el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, estoy hablando de derechos de niños, niñas y adolescentes a requerir servicios médicos, servicios terapéuticos, a requerir por sí solos, cuando ya están
en edad para ello, y más que en edad cuando se han desarrollado sus capacidades de comprensión, de tomar decisiones, esta que se llama hoy en día capacidad progresiva y que está en nuestra ley ya desde que se ratificó la Convención de los Derechos del Niño y sobre todo adquirió una vida, mayor presión se pudo hacer cuando se incorporó a la Constitución en 1994. Y digo porque nuestro artículo 9 cumple con estos fundamentos, porque miren ustedes, toma las edades y las capacidades que hoy tiene el nuevo Código Civil, que tomó hasta los 13 años, de los 13 a los 16 y de los 16 en adelante, para este tipo de derechos personalísimos. ¿Y qué nos dice? Nos dice que hasta los 13 años tiene que prestar consentimiento, o sea, no basta la representación, no basta que alguien en lugar de a los 13 años vaya y diga tiene que seguir el embarazo o tiene que hacerse un aborto, tiene que ir acompañado por su representante legal o, como sabemos muy bien, que en estas circunstancias siempre puede haber elementos contradictorios, niñas que no se animan porque les falla la sociedad, les falla la escuela, entonces, o con un allegado, con una persona de su confianza. ¿Qué nos pasa con el derecho? Y acá me voy a detener unos minutos, discúlpenme, porque me preocupa muchísimo. Todos estamos a favor del consentimiento, pero este consentimiento no es un consentimiento cualquiera, es el consentimiento que el mismo artículo 9 al final nos dice que todo lo que manifestamos acá tiene que estar de acuerdo a todas las leyes de infancia y en especial a la Convención de los Derechos del Niño, porque vemos que la manipulación en las niñas más desprotegidas, más vulnerables, es que terminan dando un consentimiento, no para el que fueron y se presentaron primero en los servicios de salud, inclusive con sus madres, para el aborto, sino las hacen cambiar este consentimiento, las manipulan, falsean en una forma increíble. Santiago del Estero hay una causa de una médica que falseó las semanas del embarazo. En Corrientes hace poco la chica dijeron los médicos no se quiere hacer el aborto porque tiene miedo a los pinchazos y a esa niña le hicieron una cesárea a los pocos semanas. Entonces acá tenemos que pensar que tenemos un instrumento muy valioso que son las observaciones de la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros no nos basta con la letra de la Convención, tenemos un mandato constitucional que forma parte de nuestro derecho, que son las observaciones que nos dicen qué es el consentimiento, cómo hay que tomarlo, qué hay que tomarlo, cómo lo articulo con el interés superior. El interés superior no es el que se le ocurre al adulto. ¿Quién llena eso? Se llena nada más que contenido estricto, es un elemento holístico. Cuando una niña de 10 años, su interés, ¿qué dice? No, el embarazo, sigo, qué lindo, voy a tener un hermanito, porque leer los expedientes da ganas de llorar. Entonces, ese consentimiento y ese interés superior hay que analizarlo en perspectiva. ¿Cuál es el interés superior de una niña? ¿Que le cortaron la infancia? ¿Que la someten a algo que dice la Organización Mundial de la Salud y todos los pactos? ¿Que el embarazo es mucho peor y mucho más riesgoso? ¿Que nacen niños con poca capacidad de sobrevida? ¿Que las niñas no tienen todavía ni preparada su estructura ósea? Entonces, la escucha y el consentimiento por el que bregamos no es cualquier, no queramos, hay muchos fallos en los cuales se desvirtúa esto. Entonces, el consentimiento es el consentimiento informado, articulado con el derecho a la información, con el derecho al estudio de qué y quién, de con quién estamos hablando, y no permitir que se las aíslen. O sea, hay todo un movimiento que pasa en América Latina también. Entonces, estamos a favor indiscutiblemente. El consentimiento, el acompañamiento, el más está también en la ley, en el artículo 59 del Código, no tienen que ser los progenitores. Pero, ojo, es un trabajo de quienes se acercan a una niña, quienes trabajan como operadores de la justicia, y si no tenemos que denunciarlos.
No puede ser que se especule y se manipule con la vida y el futuro de nuestra niñez, que ya tienen mucha carga por la situación generalmente socioeconómica que les ha tocado vivir, afectiva, porque acá encontramos una niña que termina diciendo, y Mónica lo sabe muy bien, que quiere a su pareja a los 12 años y sus hermanas ya están con 3, 4 chicos. Esa es una lucha enorme. Entonces, 13 años consentimiento ha llegado, de 13 a 16. Un tema muy interesante. Ahí se dice que se presume que un adolescente entre esa edad tiene capacidad suficiente para requerir la interrupción voluntaria del embarazo. Esa presunción ya está, no la discute el médico, porque si yo, niña, adolescente, frente a una circunstancia en mi vida tan dura que si voy sola, es como dije antes, porque no me acompañó la escuela, no me acompañó la sociedad, no me acompañó la familia. ¿Qué acto estoy? Estoy haciendo un acto de beneficencia, voy al hospital, voy para que me ayuden. No estoy tomando, como me dijo una diputada, cerveza, porque yo estaba de acuerdo en que no pueda tomar cerveza, pero sin que pida un embarazo. Entonces, no se discute. Suficiente razón está en el objeto del acto. El acto es un acto, como se dice en bioética, de beneficencia, de cuidado. Segundo tema, ese mismo artículo tiene un agregado. Dice que salvo que se considere que por las circunstancias X, ¿no?, el procedimiento que hay que hacer tanto en aborto o en cualquier intervención médica tiene características que pueden poner en peligro la vida o la salud. Entonces sí, el médico tiene derecho a pedir que acompañe a alguien, que pueden ser los progenitores o, como en el caso anterior, una persona allegada. Pero tiene la obligación de dejar todo eso asentado en la historia clínica. Lo mismo si hay una enfermedad preexistente. Entonces tenemos muy claro, y la tranquilidad, que nuestro proyecto está adecuado no solamente a la Constitución, sino a las circunstancias actuales de qué es salud para la OMS y cuáles son los medicamentos, porque estas son intervenciones de misoprostol en la mayoría de los casos, que son ambulatorias y que no son invasivas. Para esto les recomiendo que tengan a mano un reglamento de la Ministerio de Salud, una resolución del Ministerio de Salud del año 2015, que es número 65, que trabaja toda la interpretación del artículo 26 del Código Civil, en el que nos basamos nosotros para este artículo. Y después tenemos el otro tema, que mayor de 16 años no necesita absolutamente ninguno. Y que ni en el artículo 9, infine, también hemos agregado que no se necesita autorización judicial. También les quiero decir algo que no está en nuestro proyecto, ni tendría por qué estar, o era medio complicado. Ahora existe, desde el año 2018, creo, un artículo, se modificó el Código Penal, el artículo 72, que pone que es de instancia pública, o sea que los que intervienen, el médico en los casos de funcionarios, o la persona que llega a su conocimiento como funcionario, que hay una violación, ahora estoy hablando de los casos de violación, y algo, perdonen, que también es muy importante. Los menores de 13 años, el embarazo puede haber sido consentido, pero es violación. Entonces, lo primero a lo que tenemos que abocarnos no es si va a consentir esto o no otro. Esta chica ha sido víctima de una violación y lo único que la puede remediar es el que no seguir con un embarazo, porque hacerla seguir con el embarazo es mezclarla con la culpa, se diluye frente a un hecho tan trascendente en su cuerpo y en todo. Ella fue una víctima. Entonces, esto tenemos, porque es una política en los centros de salud de muchas partes de nuestro país, de tratar de convencerlas, de dilatar, de falsear datos. Y vuelvo, estábamos con la resolución, que es muy importante, y ahora después podemos contestar más preguntas respecto a la discapacidad. Todas las personas, hoy en día en nuestro país, de acuerdo a este Código Civil, se presume que somos todas capaces. Estamos a la inversa.
Y les quiero aclarar algo, ningún certificado de discapacidad que se otorga a los efectos de beneficiar, si soy sorda me proveen los audífonos, tengo más facilidad, el certificado de discapacidad no tiene nada que ver ni puede ser utilizado para negar una intervención. ¿Cuáles son las discapacidades que a lo mejor pueden poner obstáculos? Prácticamente hoy en día ninguna. Primero que todo, cualquiera sea el grado de discapacidad, salvo aquellos extremísimos, con una discapacidad total, judicial, que no puede, digamos, prestarlo directamente porque está en coma, por ejemplo, y fue violada. Ahora, si no, siempre consentimiento de la persona, aunque tenga una discapacidad parcial, porque ustedes saben que ahora hay modalidades. Y tener en cuenta, y ya lo recogió también nuestra ley, el pedido de apoyo que tienen derecho las personas con discapacidad. O sea que principio general, para tanto artículo 9, artículo 10, niñas, adolescentes, personas discapaces, tienen que tener una intervención activa en este hecho, tienen que prestar y ser partícipes. Y debe tenerse mucho cuidado de que no hagamos falsos paternalismos y querramos determinar el destino de otros. Lo de las niñas es dramático y yo creo que la legalización y estos principios que nuestra ley tiene, inclusive en el artículo 9, que señala que debe tenerse en cuenta la convención, son elementos que tenemos que tratar de impregnar a los operadores de la justicia y de la medicina, y con un proyecto legal y con una ley, que espero que sea ley 2020 como todas queremos, vamos a poder trabajar en serio con estos males que son realmente muy dramáticos. Muchas gracias. Gracias, Nelly. Bravo, bravo, Nelly. Bravo, como siempre. Bueno, tenemos este orgullo de tener compañeras que, la verdad, en tan poco tiempo pueden explicarnos con tanta facilidad temas muy complejos. Y hay una posición, además, y hay una posición, y posicionan a la campaña en algo que hoy es ley, porque con respecto a las niñas, hoy es ley. Entonces, vamos a continuar con otro tema que nos interesa mucho, que tiene que ver con que nuestro proyecto, el proyecto que está en estado parlamentario, incorpora una modificación al Código Penal. ¿De qué se trata esa modificación al Código Penal? Y para ello nos acompaña Mariana Helling. Y entre medio, antes de darle la palabra a Mariana, les quiero decir que todas las preguntas que hay en el chat, prontamente comenzamos a responderlas. Es muy interesante lo que nos preguntan. Así que Mariana, por favor, vos tenés la palabra para hablar de esta parte del Código Penal, modificación del Código Penal. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todos. Mucho han hablado mis compañeras ya, digamos, si tuviéramos que separar en dos grandes ejes el proyecto, las compañeras han venido hablando de lo que sería la legalización, cómo accedemos, cómo logramos que una vez que no sea delito, en los distintos casos que vamos a ir charlando, cómo hacemos para acceder. Y entonces ahí viene esto de la edad, del consentimiento, de los plazos y todo esto que venían desarrollando Carolina, Nelly y todas las compañeras. Y ahora a mí me toca la otra parte de esto, ¿no? La parte de corramos al Código Penal de esta situación. Ustedes saben que nosotras tenemos hoy, desde 1921, como también lo señalaba Nina, un esquema que en principio es penalizador, que penaliza tanto a quien practica el aborto, a una mujer, hoy el código desde 1921 dice solo mujer, con o sin el consentimiento de ella. En estos casos, por supuesto, la pena se agrava para los casos donde no se cuente con el consentimiento de la mujer, y se agrava aún más si como consecuencia de la práctica se produjera la muerte de la mujer. También penaliza nuestro código actual a la mujer que provoque su propio embarazo o que consienta que un tercero se lo cause. Y después hay situaciones donde el código habla de no punibilidad, que es lo que nosotras hoy llamamos interrupción legal del embarazo, que son estas causales, que también desarrollaron las compañeras, en los casos de peligro para la vida, peligro para la salud o violación. Nosotros lo que estamos, entonces el actual es un sistema de causales.
Nuestro proyecto lo que está proponiendo es dar un salto y dar un paso de este sistema de causales para pasar a un sistema mixto, donde nosotras combinamos un primer momento de lo que llamamos la interrupción voluntaria del embarazo, un sistema de plazos, donde el aborto no va a estar penalizado, sin necesidad de invocar causas. Durante estas primeras 14 semanas, ni nosotras tenemos que invocar causas, ni puede, ni tiene que haber un tercero o una tercera que la tenga por acreditada, que entienda que se cumple o que no se cumple, que pueda decirnos si sí o si no. En este primer esquema de plazos, nosotras, sin necesidad de invocar razones, podemos acceder a la interrupción del embarazo. Y cuando digo nosotras, en nuestro proyecto sí que estoy hablando de nosotras mujeres y también de todas las identidades con capacidad de gestar que están incluidas en nuestro proyecto, porque vi una pregunta en el chat que hacía esa referencia. Por otro lado, nosotras también planteamos el tema de las causales, que son las que decían las compañeras hace un rato. Mantenemos las causales, aclaramos las causales para que no queden dudas, para que no haya suspicacias, para que no queden lugares a malas interpretaciones o interpretaciones de mala fe, y entonces aclaramos de qué hablamos cuando hablamos de salud, y decimos que lo planteamos en los términos de la Organización Mundial de la Salud, y aclaramos que cuando se trata de una violación, no es necesaria la denuncia ni policial, ni la instancia de proceso judicial, sino que basta con la declaración jurada, y en esto nos apoyamos en los parámetros que nos dio la Corte en el fallo FAL. Pero además, y acá viene lo fuerte de nuestro proyecto, nosotros tomamos una definición política muy fuerte, que es, nosotras no queremos que se penalice nunca a las mujeres que abortan, y nosotras no queremos que se penalicen a los profesionales y las profesionales o al personal de la salud que nos acompaña, porque nuestro proyecto habla de personal y de profesionales de la salud. Esta es la definición política fuerte que nosotras como campaña proponemos, y esto es lo que nosotras estamos llevando. ¿Cuándo se mantiene la penalización? Se mantiene, por supuesto, en los casos en que el aborto sea practicado sin el consentimiento de la mujer o de la persona gestante. Y acá nosotras incluimos también algo que es importante y que nos da también la experiencia que nos da el conocer las situaciones por las que atravesamos las mujeres, las personas con capacidad de gestar, que son los obstáculos constantes que vamos encontrando en los distintos efectores de salud. Entonces nosotras incluimos un artículo donde se sanciona a la autoridad del efector de salud que interrumpa, que dilate injustificadamente o que obstruya el acceso al aborto en los casos en que está permitido. Entonces, básicamente, nuestra definición política es que no queremos al Código Penal en esto, que no lo queremos interviniendo en nuestra salud, y que solamente tiene que intervenir el Código Penal cuando alguien practica ese aborto sin nuestro consentimiento, o bien cuando alguien obstruya nuestro derecho al acceso al aborto. Así cortito y rapidísimo. Respiro. Bueno, está bien, Mariana Helling, gracias. Tenemos una serie de preguntas, muy interesantes. Yo les diría también a las compañeras de las redes, porque hay varios pedidos que estén presentes, la red de docentes, la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, están pidiendo que les pasen la información para poder unirse a esas redes. Hay varios chats pidiendo eso, unirse a las redes. Entonces, comienzo con hay preguntas que algunas compañeras las han contestado rápidamente en el chat, pero nos gustaría que la redactora, la comisión redactora o cualquiera de nosotras las responda para el público en general que está conectado. La primera pregunta que tenemos es si por causal violación es necesario tener hecha una denuncia en la justicia. La verdad que es una buena pregunta para desarrollar, ¿no? Y que tiene que ver un poquito también con lo que hablábamos respecto de la reforma del 2018, sí. Perdón, Mariana lo dijo recién. Evidentemente, en nuestro proyecto de ley, para nada, y además lo dice el caso FAL.
no hay que, en ningún caso de violación, hay que ir a la justicia, no hay que ir a la policía, y lisa y llanamente falta solamente la declaración jurada que tiene que hacer porque es un caso de violación. Y nada más con el médico actuante donde se haya presentado. Con eso basta y sobra. Bueno, gracias Nina por respondernos esta pregunta, por hablar de las redes. Me pasé de mi enorme compañera Celeste McDougall, que nos falta un tema final dentro de nuestra proyecto, que es el de las políticas de salud sexual y reproductiva y la educación sexual integral, que está dentro del proyecto de la campaña. Celeste, por favor, mil disculpas. Porque, pero bueno, por favor, las docentes Celeste, estamos acostumbradas, mira, pero no por vos, Moni, pero no por vos. No te preocupes, no pasa nada. Bueno, Cele, por favor. Pasa nada. No, rápido, un minuto nada más. Tomando todo lo que decía Nelly y también lo que decía Marian recién, nosotras, hola todas, perdón, nosotras incorporamos el artículo 12, que es un artículo que algunas decían, como Nelly, me acuerdo que decía, ¿para qué vamos a poner un artículo que habla de otra ley? ¿No? Y es un artículo que dice que queremos que la ley de educación sexual integral se aplique en todo el país. ¿Por qué ponemos en una ley que se aplique otra ley? Bueno, porque nos parece sumamente importante, ¿no? ¿Por qué lo traigo? Por lo que decía Mariana. Nuestro proyecto es un proyecto de modificación de leyes, pero es un proyecto de líneas políticas, y intenciones políticas, y de modificaciones políticas feministas, ¿no? Entonces, en ese sentido. Queremos no solamente que se aplique la ley, sino que el aborto sea un contenido curricular, pero sea un contenido en términos de derecho. ¿Por qué? Porque el contenido de aborto, hoy por hoy, está como problemática, ética, bla, 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 bla. No, nosotros queremos que se dé un contenido de educación sexual integral que tenga que ver con el aborto, en términos de derecho, no voy a repetir que tiene que ver con todo lo que dijo Nelly. Que sean científicos, que sean laicos, que sean actualizados, con perspectiva de género, y en todas las instituciones, públicas y privadas. Recuerden que vivimos en un país donde el 30% de la educación es privada, de la cual la gran mayoría es confesional, de la cual la gran mayoría es católica, apostólica, romana, con todos los problemas que trae a la hora de la implementación de la ley y de dar el contenido específico, ¿no? También capacitación en servicio, incorporamos todo eso en el artículo 12. Nosotras, así como la red de profesionales, en la red de docentes por el derecho al aborto, nos proponemos de sacar de la clandestinidad pedagógica el derecho al aborto. Ahí había una compañera preguntando cómo hacemos para darlo en el aula, y la invitamos a la compañera a sumarse a la red de docentes por el derecho al aborto, que somos cientos y cientos y cientos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y clave lo que dice Nelly también para las docentes, ¿no? Y en esta perspectiva de este artículo, poder construir esa escucha y ese consentimiento es clave en las escuelas, ¿no? La escuela es uno, diría, el primer lugar, donde se construyen sentidos en relación a los derechos, así que ahí estamos las docentes. Y una cosita más, y con esto me callo, no existen los objetores, no existe la objeción de conciencia educativa. Ahí preguntaban también en el chat, y ya respondo a algunas así y ya no tomo la palabra. No existe la objeción de conciencia educativa, la ley de ESI no contempla objeción de conciencia, ningún docente, ningún profesional de la educación, ningún trabajador de la educación se puede negar a dar contenidos de ESI, ni a informar respecto de los derechos que tienen en aborto. Y como soy profe, soy docente, no puedo evitar decir esto, porque le escuchaba a Malgarra y además soy profe de historia. Si hacemos una historia también de la lucha por el derecho al aborto, también hay que nombrar a las anarquistas y a las socialistas, que también aportaron muchísimo en nuestro país. Recomiendo el libro de Dora Barranco sobre historia de las mujeres en la Argentina, que es un librazo, una joyita, así que les dejo a todas un beso. Qué lástima que no estamos en el encuentro, ¿no? Porque no sé, ¿Cómo querés que haga con un minuto? Con un minuto. Ay, ¿Cómo mira, hago? me reta, me reta. Un minuto. Gracias, Ele, gracias. Vuelvo a pedirte disculpas. Ahí está Nelly Mijarsky diciendo que quiere contestar también sobre el tema de denuncia en caso de violación.
que es una de las causales por el que el aborto, hay acceso a aborto legal en nuestro país. Nelly, ¿querés contestar? Estabas diciendo que querías contestar algo sobre violación. No, quiero agregar. Violación, lo único que se requiere, de acuerdo a nuestro proyecto y al caso FAL, es la declaración jurada, que es un elemento sencillísimo. 2 líneas en cualquier papel y firma. ¿Qué pasa con las menores de edad? Yo recomiendo, si bien no está, pero sí está puesto así en el protocolo de la Nación, que se ratificó este año, en los considerandos, menor de 13 años no hace falta porque el hecho en sí de que está embarazada supone violación. Y aclaro algo que recién pues, me planteó María Elena en un chat. ¿Qué pasa cuando hay un adolescente es el violador? Mi teoría, mi posición es que el delito existió igual. Lo que pasa es que ese joven es inimputable por la edad. O sea, son 2 cosas, pero yo no quiere decir que entonces si no hay violación no tiene derecho, no. El delito existió. Lo que pasa es que no puede ser condenado y juzgado penalmente porque tiene 13 o 14 años. Entonces, la de 13 años no tiene que firmar nada, porque si está embarazada es la prueba de violación, código penal. Entonces, ahí nada. Y de 13 en adelante está muy bien, pero así, muy sencillo, una firma, nada de denuncia judicial. Lo del artículo 72 es que para los efectores, ya eso no está en nuestro, pero este artículo 72 que obliga, que hace de acción pública cualquier delito de los llamados, el delito de abuso contra la integridad sexual, no tenemos que permitir que esa denuncia no tiene que ver con el aborto. O sea, el servicio médico no puede dilatar nada por eso. Y las denuncias, no hay por qué correr a un fiscal. Lo que corresponde, y también lo hemos puesto en el protocolo, con que vaya a un organismo de niñez, digamos, y que el organismo de niñez siga su curso. Porque si no, contravenimos todo lo que decimos. De repente una chica de 16 años se ve sometida, encima del trauma que tiene, a ser parte de un proceso penal que puede tomarse su tiempo, no tiene por qué depender de todo un aparato que por ahí la doble victimiza. Nada más quería aclarar eso, perdón. Nada más. Una gran aclaración, una gran aclaración. Ojalá que es fácil, como vos lo contás, y le sirva a todas las participantes y todos los participantes. Sigo con otra pregunta. Bueno, acá hay una cuestión sobre los objetores de conciencia que bien Celeste habló, ya respondió sobre una pregunta también que existe sobre si los docentes pueden ser objetores de conciencia. Pero hay otra que también tendríamos que dividirla y explicarla porque dice, ¿qué hacemos cuando no firman el documento de que son objetores? Hay que explicar eso. ¿Y dónde los denunciamos a los objetores? Es otra de las preguntas que nos hacen con respecto a la objeción de conciencia. Lo mismo, también Nelly acaba de contestar, si el embarazo, nos pregunta Magdalena Bagliardelli, si el embarazo en los 13 puede ser consentido, pero se considera violación, ¿médicos o familia podrían denunciar, por ejemplo, a otro joven que tiene 13 o 14 años? Pregunta, es lo que acaba de hablar Nelly. Hay una pregunta, Claudia, soy enfermera y quisiera saber si también hay una red de personal de salud en la campaña para acordar actividades y hacer algo en mi hospital. Ay, compañera, la red de profesionales, entonces, por favor, tenemos, a ver si me ayudan, porque tenemos páginas web donde pueden encontrar a las profesionales, a las redes.
Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Está en Facebook, en Instagram, se busca fácilmente. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Allí está toda la información y hay un recursero que da cuenta de en todo el país donde hay profesionales que respetan el derecho a decidir y acompañan cada proceso de solicitud de interrupción de embarazo. Si me permiten, sobre objeción de conciencia, que una de las preguntas que hay, puedo responderle. En primer lugar, en nuestro proyecto de ley, nosotras no contemplamos la objeción de conciencia, empecemos por ahí. Segundo, actualmente, que todavía no es ley nuestro proyecto, ni se está tratando ese tema, lo que sí podemos decir que la ley de vasectomía y digamos, ligadura de trompa está contemplado, pero ojo, la objeción de conciencia que está contemplada es individual, pero a la vez en la ley de paciente, en esa ley está contemplado, pero dice también esa misma ley que el objetor, en el caso de objeción de conciencia, tiene que ser atendido. Y el médico que llega a atender, si es objetor de conciencia en ese hospital y lo ha denunciado y está inscrito como tal, tiene que, digamos, pasárselo y garantizar que lo atiende una persona que no sea objetor de conciencia. Y acá yo denuncio lo que está sucediendo en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, porque en la ciudad de Santa Fe los objetores de conciencia son todos los ginecólogos, lo cual está mal. Deberían tener personas no objetoras de conciencia y no están acompañando, porque tienen que acompañar hasta que se haga cargo un profesional que no sea objetor de conciencia, y no tienen que estigmatizar a la gente que no es objetora de conciencia. 3 hospitales públicos fundamentales de la ciudad de Santa Fe, los otros días nos explicaban médicos de Santa Fe que solamente el hospital más chiquitito no, están haciendo interrupción legal del embarazo en ILE. Ojo, ahí solamente no puede ser que esa situación se esté dando en los otros 2, inclusive donde fueron procesados en el hospital Culler 7 profesionales, 7 médicos. Tengamos cuidado y seamos muy precisos, porque tienen que acompañarlo, tienen que atenderlo. No puede ser que de la puerta le diga, acá son todos objetores. No existe la objeción de conciencia territorial. No existe. Y ha sido penalizada por eso Italia. Y yo por la provincia de Sicilia. Así que se lo digo bien claro sobre ese tema. Vamos están a precisar confirmando en el chat, Nina, están confirmando que es cierto, dicen los 3 hospitales principales en la ciudad de Santa Fe se proclaman objetores. En uno chiquito no, porque habló el director del hospital los otros días, estuvimos en un Zoom con las abogadas de Santa Fe y con la FACA, la Comisión de Abogadas de la Federación de Colegios Públicos de Abogados. Y eso dijeron que son, en uno chiquito, habló justamente el director de ese hospital chico, que dice que reciben todos los casos de Santa Fe, a raíz de lo que pasa en los 2 hospitales más grandes. Gracias, Nina. Nos está pidiendo la palabra Marta Rosenberg, por favor. Si estás ahí, yo no veo bien. Sí, estoy, no sé si acá me estás. oyes. Sí. Hola. Me parece muy lindo cómo se está desarrollando este taller, muy necesario, y me alegro muchísimo de que sea una forma de práctica de estar en esta fecha, que es la fecha correspondiente al Encuentro Nacional de Mujeres, teniendo una actividad que hubiera podido desarrollarse en ese contexto. Yo lo que quería comentar es cómo me parece lo importante de la campaña como función docente, precisamente. Ustedes ven que todas
muchas de las intervenciones y de las preguntas se refieren al tema de la interrupción legal del embarazo, de la interrupción voluntaria, porque la interrupción legal también es una interrupción voluntaria, es una demanda que alguien hace al sistema, y cómo alrededor de este tema y planteándose la campaña una estrategia parlamentaria, esta estrategia cumple una función docente importantísima respecto del resto de la sociedad. Es una docencia política acerca de cómo los derechos se consiguen en nuestra sociedad, que vamos consiguiendo y vamos ampliando el campo de los derechos en el tema concreto del derecho al aborto. Se consiguen los derechos individuales a través de las acciones colectivas. Y esto me parece que es una enseñanza que la campaña a lo largo de su acción de todos estos años ha mostrado como un problema que es un derecho personalísimo, como mencionaba Nelly hace un momento, un derecho que pertenece a la mayor intimidad de la vida de una persona, solo es posible de ser conseguido por una acción colectiva, que es la que nosotros llevamos desarrollando a lo largo de todos estos 15 años. Como de los discursos que aparecen como demandas concretas, de situaciones concretas, en donde los derechos son vulnerados, se van, como dicen algún planteo feminista, Sonia Correa y Ros Pechesky, espiralizan, es decir, pudiendo hasta integrarse en las normativas que nos rigen. Y estamos a punto, creo yo, espero, soy muy optimista, de que esto se trate, nuestro proyecto se trate en el Congreso. Me parece que hay grandes consecuencias y acciones pedagógicas, docentes, del haber sostenido durante todo este tiempo de la campaña, y esto se ve en cómo está incluido de entrada en nuestros lemas, educación sexual para decidir, y estamos hablando permanentemente de las niñas, niños y adolescentes y niñes, y vemos el rol fundamental de la campaña en una docencia política social, que a mí me parece valiosísima, y me alegro muchísimo de que estemos aquí siguiendo con esa función docente de la campaña. Docencia política, docencia de ciudadanía, docencia de autonomía personal. Eso quería decir. Muchas gracias, Marta, muchas gracias. Muchas gracias. Hay varias preguntas que rondan también alrededor de qué pasa con jóvenes, o mejor dicho, adolescentes, el punitivismo respecto de estas situaciones, y si siempre lo tenemos que considerar causal violación, o si tal vez podríamos ampliar a que tiene que ver con causal salud muchas veces, en esta etapa, cuando estamos hablando entre las relaciones entre adolescentes. María Elena Barbagelata estaba diciendo en el chat que le gustaba hablar un poquito sobre este tema, y también a Nelly Michersky. ¿Les parece que la escuchemos a María Elena? Es que yo quería contestarle a María Elena, porque ella es la que planteó. Perdona, María Elena. El tema es el siguiente. Estamos confundiendo los términos. Supongamos, una niña y un varón, todos me conocen a mí, saben que soy lo menos punitivista que hay. Entonces, forzosamente, ¿qué hacemos frente a un embarazo de una niña, clase media o clase lo que sea, que consintió? Les cuento que en el protocolo se considera ahora hasta los 15 años, causal, claro, ya está incorporada como causal salud cuando las relaciones son consentidas. Pero el tema es el siguiente. Primero, que una niña de 13 años no tiene que hacer la denuncia, o vendrá la denuncia, puede no decir con quién la violó. Estamos como en el caso de que alguien de mala fe
en una relación consensuada de dos adolescentes la quiera denunciar. Eso es lo mismo que dijo la Corte en la casa Ofal. Por alguien que no fue violada y que va a invocar, no me importa. Yo lo que estoy buscando ahora, el problema que hemos tenido hasta ahora, que la causa violación no me la puede discutir el médico. Muchos consideran, todos estos médicos que se niegan y que hablan de que las chiquitas no, pero no les gustó o favorecen que continúe, evidentemente no consideran la causal salud de un embarazo en la niña. Entonces, con la violación, en algunos casos, es la causa, está en el Código Penal de 1921, eso sí les va grave. Esta es una de las cuestiones. Lo que sí es cierto, que este es uno de los temas más serios, por eso también no estoy de acuerdo con el artículo 72, porque no contempla la capacidad progresiva. No es lo mismo una nenita de 10, 11 años, que son las que nos preocupan, porque después de los 13, que también hay quejas con eso, porque hay que ver si para los 14 años tener una relación, si no mostras todos los requisitos que te pide el Código Penal, no es violación. O sea, tenemos mucho trabajo todavía para trabajar en estos delitos contra la integridad sexual. Pero creo que yo no estoy totalmente, no corresponde, y además es inimputable. Un chico de 13, 14 años, no hay ni todo dependerá de con quién te enfrentes y qué es lo que conviene para proteger a la niña, que para mí es lo más importante, ¿no? En este caso. Porque no en ningún... Nada más. Gracias, Nelly. María Elena, ¿querés decir algo? ¿Querés que sigamos? Sí, no, solo agregar a lo que decía Nina, que no hay que perder de vista que el delito de violación, hay violencia, el delito de violación implica violencia, no relaciones afectivas consentidas. O sea que el hecho ilícito se produce cuando hay violencia. Y después lo que hay es una serie de presunciones en relación a la edad de la víctima. Por eso si tiene 12 años, sí o sí es violación. Pero en ese caso, el autor, si es menor de edad, menor de 16, se entiende que es inimputable. Así que es lo que dijo Pila, exactamente, Pila, perdón. No, porque oíme, perdóname, la violación ahora también, pero por eso no, creo que nos estamos yendo, podemos hacer una reunión especial para esto, porque es muy importante, porque el Código Penal merece una mirada más allá del aborto, porque es muy nuevo todo, desde la prueba de que la violación no tengo que probar que me golpearon ni que yo lo rasguñé, o sea que también lo del consentimiento es un tema enorme, y creo que las invito a María Elena, a todas que siempre trabajamos juntas, a estudiarlo. ¡Qué genial! Porque se nos va a ir la hora. Te cuento que sí, se nos puede ir el tiempo, pero las compañeras dicen, no, sigan debatiendo, que está buenísimo. No obstante, aquí Cel le está pidiendo la palabra, seguramente tiene mucho para explicar y para decir, porque hay otras docentes que dicen, a ver chicas, pónganse de acuerdo, porque yo tengo el aula enfrente, a ver, Celeste. No, que quería decir que no es solamente un tema de códigos, que también hay una cuestión pedagógica de cómo se abordan estos temas en el aula, con chicos y con chicas de esa edad. Entonces hay también toda una discusión que quería pasar el chivo. Todavía Nelly no sabe, y María Elena también, ya que estamos, la vamos a invitar. En noviembre vamos a hacer un taller sobre niñas madres y desde la red de docentes para discutir estos temas. Así que después les pasamos el link, el día, la hora, para que se puedan sumar, pero queríamos justamente profundizar. Sí, vos vas a participar, Nelly, no te avisé, pero vas a participar. Todavía pero no sabía, pero ya está. No, que también me parece que está bueno volver a lo que nosotras pensamos y proponemos desde nuestro proyecto. Nosotros estamos impulsando un proyecto que plantea la decisión libre respecto del derecho al aborto. Entonces me parece que tal vez
poder volver ahí y seguir laburando sobre el proyecto. Pero después Sí. les pasamos el link de la invitación para ese taller, eso quería decir. Ahí también en el chat ya se pasaron las páginas de tanto de la red de docentes como de profesionales para todas y todos que están pidiendo unirse a las redes. Esa es la forma, búsquenla en el Facebook, en el Instagram, en todos lados, búsquenlas, porque esa es la forma para después acceder a estas enormes capacitaciones. Sobre el tema está pidiendo Mariana Henley la palabra. Sí, hace rato. Sí, no importa, Ahí no vamos, importa, Mariana. era cortito, solo esto, digo, como trabajadora del sistema penal desconfío enormemente del sistema penal y por eso tiendo a querer dejarlo afuera, y pienso en un pibe de 16 años en esta situación y claramente no sería desde lo penal desde donde trataría de encuadrarlo si no tengo clara la violación, coincidiendo, Pilia, con vos, lo digo coincidiendo con vos, pero digo también como posicionamiento. Nosotras no lo tomamos en nuestro proyecto porque no es parte de lo que buscamos, no estamos buscando por eso. penalizar pibes, por supuesto. Y lo otro que quería decir es, fíjense acá la importancia de esto de combinar esta primera parte de un sistema de plazos, para que no tengamos que ver si la piba tiene que invocar, que si violación, que si causal. Nosotras necesitamos esta primera parte, por supuesto que esto va de la mano de otra cosa importante. Muchas veces las niñas llegan pasadas las 14 semanas a pedir la interrupción del embarazo. Y esto es otra cuestión que acá viene la fortaleza, la integralidad de nuestro proyecto, pues si nosotros laburamos con educación sexual y con anticoncepción y trabajamos con las redes con las que tenemos articulación y que han surgido, entonces, bueno, tenemos mejores condiciones para que estas niñas accedan todavía en estas primeras 14 semanas. Primero para reducir riesgos, para reducir sufrimiento de portar un embarazo que no quieren, pero además para no tener que estar diciendo si hay violación, si hay causal salud o Pero qué más hay. bien. Esto es lo importante de nuestro sistema y esto demuestra también el fracaso del actual sistema de causales y por qué nosotras tenemos que seguir impulsando este salto a este modelo combinado. Eso era lo que quería decir. Gracias, Moni. Interesante, muy bien, bravo. Sí. Bravo, Mariana. Carolina agregaría lo que de la dice red Mariana de docentes tiene intención de hablar desde hace un ratito. Perdón, de la red de profesionales de salud. Carolina. Sí, quiero decir algunas cosas que, bueno, van saliendo a lo largo de toda esta charla tan enriquecedora. Yo recomiendo enfáticamente que se lea el fallo FAL de 2012. Es de una lectura ágil y es muy importante porque allí se brindan una serie de lineamientos para los equipos de salud, para los profesionales de la salud, para los servicios de salud, y por supuesto para las personas que solicitan la interrupción. Entonces, el fallo FAL, en algunos de sus considerandos, establece que es el Estado el garante de derecho de la población argentina y el que tiene la obligación de poner a disposición de quien solicite la práctica las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de una manera rápida, accesible y segura. Eso es muy importante porque a pesar de toda esta normativa y de todas estas vigencias del marco legal que tenemos, sigue habiendo muchísimos obstáculos en los efectores de salud. Y yo voy a poner un ejemplo concreto, que es algo que vivimos quienes garantizamos derechos a interrupción del embarazo, lo vivimos a diario. Una de las cuestiones que plantea el fallo FAL es la no intervención de los equipos interdisciplinarios para el acceso a la INDE, que basta solo con un profesional que certifique la causal, o sea, que deje expreso el motivo, la causal que demanda, por el cual demanda la persona la interrupción del embarazo, y esto es suficiente para que entonces se garantice el acceso. Cuando hay territorios de nuestro país donde por alguna causa, por algún motivo de falta de equipo, haya que hacer el traslado de esta persona a otro departamento o a otra provincia, no permitimos que haya una revisión de la causal, ni que ese otro profesional tenga que volver a evaluar la causal para ver si le parece. Ya hubo un primer profesional
en el lugar donde esta persona hace la consulta, que determina la causal. Y eso ya tiene valor. Si por algún motivo no se puede garantizar el acceso en ese lugar y la persona debe ser trasladada a otra dependencia, a otro departamento o a otra provincia, no hay que someter a esa persona a una revictimización de volver a preguntarle por qué, y allí jugar con a ver si la causal me parece, no me parece. La causal ya está determinada por la primera persona, que puede ser solamente un integrante del equipo de salud. Y por el otro lado, también yo les voy a compartir ahora en el chat, la ruta, un documento que salió recientemente, en 2019, que es la hoja de ruta de atención de niñas y adolescentes menores de 15 años, que brinda herramientas para orientar el trabajo de los equipos de salud. Esta hoja de ruta está esperando número de resolución ministerial, con lo cual eso va a ser de un gran respaldo político, ¿no? Que tenga, como así fue el protocolo. Así que esperamos que sea pronto, pero realmente es interesante porque allí se analizan todas las posibilidades, cuáles son los caminos, cómo es el abordaje integral, y cuáles son las opciones que se debe brindar a una niña menor de 15 años embarazada. Así que ahora lo subo y bueno, queda a disposición por si ustedes lo quieren compartir, bajar, etc. Voy a hacer una pregunta que tiene que ver con discapacidad. A ver, Nelly. Sí, quería agregar algo a lo que dijo hoy Mariana, que me parece que es importante que se sepa. En nuestro proyecto de ley, si bien muchos penalistas, y a mí me lo han dicho muchísimas veces, tenemos una laguna legal, que es que nosotras, ¿qué sucede si nosotros hicimos las 14 semanas, si alguna persona, digamos, hace la interrupción de su embarazo a la semana 16? Esa laguna la tenemos. ¿Por qué? Porque nuestro proyecto legal, nosotras no penalizamos a las mujeres. Ya veremos qué sucede con la ley como salga. Pero hay un elemento fundamental en nuestro proyecto que hace la cuestión penal. Nosotros sí penalizamos a la persona que impide que el acceso a la interrupción del embarazo. La persona que está actuando en contra de los derechos a decidir de la mujer. Y ahí, y agrego por último la cuestión de la objeción de conciencia que bien no tenemos, que si posiblemente en el Congreso quieran tratar ese tema, bueno, estaremos atentos a ver qué pasará y de qué manera, porque ojo, no nos engañemos. Es el motivo, la objeción de conciencia, que no se esté cumpliendo en muchísimas provincias lo que dice el protocolo de la Nación. Y eso tenemos que estar atentas y ver qué manera, norma se va a poner o no, y bien restringida que sea. Porque no es un derecho del médico, sino es el derecho de la mujer a decidir. Nada más. Está bien, Nina. Vos ahí la veo a la Nelly moviendo papeles. Viste, no sé si quiere hablar la Nelly Michelsky. Sí. Y encima el chat dice, debatan, porque es hermoso escucharla. No, Nina, eso era el proyecto anterior. El nuestro en parte cubrió ese defecto, porque el artículo 88 dice, por lo menos el que yo tengo, que la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere en que otra hora se lo causare, en ningún caso será penada. A la mujer acá la eximimos directamente. Nos quedó, creo, un blanco, pero no recuerdo, Mariana lo debe saber mucho mejor que yo, respecto al profesional. Sí, más que un blanco quedó ahí, por eso yo hice mucho hincapié en la definición política, digamos. Claro. Por un lado tenemos el plazo de 14 semanas, por otro lado tenemos las causales, y después tenemos esta definición política fuerte de tampoco vamos a penalizar a los y las profesionales y personal de la salud que nos acompañe.
Esto veremos cómo va quedando A la en el mujer. recorrido legislativo, ¿no? Perdón, ¿No? a las mujeres, el artículo que Ese es yo el tengo. 88. Ese es el Sí. 88. Lo que pasa es que nosotras también, digo, en el recorrido que tuvimos, en la construcción del proyecto, desde la comisión redactor y con el intercambio que hubo con las Quedó regionales. lo del médico, quedó en Claro, blanco. y también bueno. en la plenaria. Entonces, bueno, por eso yo dije que Ujú. claramente es una definición política, independientemente de lo que vaya a pasar en el recorrido legislativo, ¿no? Claro que sí, también, porque somos la cabeza y la columna vertebral de un movimiento en nuestro país, el movimiento feminista y que recorre todo Latinoamérica. Por eso, bueno, ahí, para que no se me vaya el tiempo, perdón que hay algunas preguntas más puntuales que tal vez podamos responder después, pero acá hay una pregunta que tiene que ver con cómo está, en qué estado está nuestro proyecto en este momento, ¿no? Y un poco también qué nos pasó después del 2018. Así que ahí hay un par de preguntas que estaría lindo que las contesten. Julia Martino, Mabel Gabarra, a ver, ¿quieren tomar la palabra? Está Julia. No, yo no sé si Julia quiere tomar la palabra, yo no tengo problema. Julia, ¿dónde está Julia? Que no, yo acá no Bueno, estoy. comenzá, Mabel, Dale, comenzá. Bueno, no, yo quería hablar de lo que significó el 2018. Claro. Es decir, me parece que la campaña, cuando Marta Rosenberg hablaba de la función pedagógica de la campaña, bueno, esa fue una función realmente muy pedagógica para la sociedad en su conjunto. Y logramos con esas movilizaciones extraordinarias, tanto en junio como en agosto, logramos que el territorio entero de la Argentina estuviera pendiente de los debates, estuviera tratando de escuchar qué decían las bestias y qué decíamos nosotras y qué decían los profesionales. Yo creo que eso fue realmente muy pedagógico y bueno, aunque después la hayamos perdido, no se perdió lo que significó la despenalización social de un gran sector. Y bueno, y también significó la legitimación de nuestra lucha. Las que venimos peleando desde hace muchísimos años sabemos que lo que se vive después del 2018 no es lo mismo. Ahora la gente mira con simpatía un pañuelo verde, está bien, los antiderechos hacen de las suyas, pero yo creo que nosotras hemos ganado muchísimo a nivel de la sociedad, un respaldo social impresionante, y además lo que significó el debate en diputados y el dictamen que salió de ahí, después de hermosas exposiciones valiosísimas de parte de la ciencia, de parte de todas las compañeras de la campaña también. A mí me parece que tenemos que reivindicar eso y tenemos que pensar que ese capital acumulado, digo capital, pero bueno, esa fuerza acumulada, diríamos que me suena más lindo, esa fuerza acumulada no la podemos desaprovechar, dejando que esto se diluya como movilización. Eso me parece un punto importante a pensarlo de aquí en más. Lo virtual sirve, pero también hay que pensar maneras de movilizar, diríamos, las conciencias de la mayoría de la gente. Eso por un lado. Y por el otro, me parece que hay una cuestión que tenemos que pensar seriamente también, es que, hablando de los antiderechos, es que la oposición es muy fuerte. Y que acá, si bien nosotras podemos decir que este no es un año por la pandemia para debatirlo, yo creo que si dejamos pasar este año, esto se convierte cada vez más en una bola de nieve que nos va a costar muchísimo remontar. Así que yo creo que ese capital, esa fuerza acumulada, no la podemos desperdiciar. Hoy tenemos que ponernos al frente de un reclamo que no es urgente. ¿Estamos? Y yo quería recalcar esto, porque esa es una función que hemos hecho como campaña y la tenemos que tomar como una legitimación, diríamos, de nuestra lucha y agitarlo como bandera, ¿no? Nada más que eso. Gracias, Mabel, muy bien, bravo, Mabel. ¿Querés hablar, Julia, Pamela Martín García, Victoria Tesoriero, que están por ahí? Pido la palabra, pero adelante, Julia, si querés. Por Agrego favor. algunas cositas nada más. Me parece que
coincido totalmente con la valoración de Mabel sobre el 2018, lo que me parece que eso tuvo, que las consecuencias continuaron, digamos. Por primera vez la posición frente al aborto fue una de las cuestiones que se tuvo en cuenta para armar las listas electorales para las elecciones en 2019. Y también produjo, de alguna manera, digamos, lo que tuvimos después del 2018, nosotras modificamos el proyecto, lo volvimos a presentar, seguimos todo el 2019 con acciones. Y este 19 de marzo de 2020 hicimos un pañuelazo enorme. Seguimos todo el tiempo demostrando de que este tema es urgente y que sigue estando en la agenda pública, y eso produjo que el presidente, que por primera vez un presidente diga que va a mandar un proyecto. Yo creo que todos estos años de lucha, que ya lo explicaron bien las compañeras que hablaron, que no son solo los 15 años de la campaña, sino que vienen de antes, son las que hacen posible que un presidente hoy en Argentina pueda decir voy a mandar un proyecto. La cuestión es que se nos vino la pandemia y estamos acá con que el presidente sigue sin presentar el proyecto. Entonces yo creo que tenemos que extremar la creatividad y todo lo que podamos hacer en el tiempo que queda, que es lo que queda de octubre y el mes de noviembre, para presionar a ese Poder Ejecutivo para que presente su proyecto. Nosotras tenemos claro que el nuestro está presentado, tiene estado parlamentario, pero esa promesa del Poder Ejecutivo es como que lo dejó en stand-by, porque ahora están esperando que el presidente mande su proyecto. Entonces, algo que creo que es un logro del movimiento de mujeres de Argentina, de haber instalado el aborto como un tema de la agenda política ineludible, ya sea para los que están a favor o los que están en contra, resulta que ahora estamos entrampadas porque dijo que lo va a mandar y no lo manda. Todavía tenemos tiempo de hacer algo. Entonces, pensemos las fechas que nos quedan, qué posibilidades tenemos de seguir mostrando de que esto es urgente, de que el acceso a las interrupciones, ya sean legales o voluntarias del embarazo, se han complicado con la pandemia y que es necesario legalizar como parte de esta emergencia, digamos, ya que pareciera que solo el COVID está en la agenda. Yo creo que no es así. Cada una de las... Este año hemos hecho, ayer contaba Yamila, que contó las acciones, 62 acciones hizo la campaña este año. Son muchísimas. No sé cuántas son por mes, digamos. Son como 6 acciones por mes. La campaña, todas sus redes, digamos, son muchísimas. El esfuerzo que estamos haciendo por sostener este tema en la agenda pública y en la agenda política es enorme, y creo que tenemos que, bueno, como siempre, ver de qué forma presionamos para que el aborto sea legal este año. Porque si no, compañeras, el año que viene es electoral, no se discute nada importante en años electorales, y además es una lotería, porque no sabemos qué va a pasar con el país, con la situación, con nada. Digamos, nosotras creo que todas tenemos clara de que tiene que ser este año, y el poco tiempo que queda, usémoslo, estemos atentas a qué cosas podemos hacer para presionar para que se discuta aborto y se haga ley en este año. Muy bien, Julia Martino. Muy buenísimo. Buenísimo. Muy bueno. ¿Aplaudimos a Julia Martino o no? Ah. Sí, la aplaudimos. Tiramos reacciones a Julia Martino. Gracias. Quería agregar a lo que mencionaba Julia también dos cosas, que lo dijimos al principio, pero que quede claro que nuestro proyecto tiene estado parlamentario hasta el comienzo del próximo año legislativo, es decir, a principios del año. Segundo, nuestro proyecto tiene giro a 4 comisiones: legislación general, penal, mujeres y diversidad y salud. Eso también es importante que lo tengamos en la cabeza. Y ahí veía que algunas compañeras decían, bueno, pero si nuestro proyecto
y yo estoy diciendo justamente que tiene estado parlamentario y que está totalmente habilitado para ser debatido, ¿por qué no lo debatimos? No esperemos el del presidente. Veo que algunas compañeras ponían, bueno, ya mismo lo mencionaba Julia, ¿no? La importancia de que un poder ejecutivo por primera vez, y el que tiene un bloque mayoritario en la Cámara de Diputados, en realidad en ambas cámaras, te ordena de alguna manera también la votación, el debate y el tratamiento. Entonces no es menor contar con ese proyecto. Por supuesto que al ingresar el proyecto del Ejecutivo por la Cámara de Diputados, el nuestro va a estar a la vista y va a estar en debate. Eso tengámoslo también presente. No es que porque entra el del Ejecutivo, el nuestro deja de existir. No, si tiene estado parlamentario, entra al debate junto con el del Poder Ejecutivo. Entonces, reitero lo que de alguna manera ya decía Julia, esto de seguir haciendo acciones, y eso que hemos hecho 62, impresionante todo lo que hemos hecho, pero nos queda seguir un poquito más. Digo un poquito más porque recuerden que, por ejemplo, ambas cámaras hoy en día trabajan con un protocolo exclusivo de pandemia con sesiones mixtas, virtuales y presenciales, y que se puede dictaminar, se puede poder llevar un proyecto a recinto hasta el 20 de noviembre, salvo que se renueve por algunos días más ese protocolo. Digo, hay varias cuestiones como más administrativas, si se quiere, legislativas, que hay que tener presente y que los tiempos nos corren, entonces estamos como en una recta final del 2020, donde es momento de, bueno, las últimas acciones de quiebre tienen que ser, o más potentes tienen que ser en estos tiempos. Así que sigamos la lucha organizándonos y bueno, me alegro que nos hayamos podido encontrar en este encuentrazo virtual. Gracias, Pame, muy bien. A veces nuestras compañeras también, el activismo que trabaja tanto, no sabe o no tiene, o no le ha llegado el conocimiento de cuáles son los giros y qué significa que un proyecto tenga que pasar por todas esas comisiones. ¿No es así? Poder repetir los giros para que esto quede bien de vuelta, así como medio pedagógicamente lo contemos de vuelta, porque Sí, es claro. algo que no sabe todo el mundo. Sí, de hecho voy a poner un link ahora en el chat también, que cualquiera desde su casa puede entrar desde su teléfono a la página de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Nuestro proyecto es el expediente 2810/2019, porque fue presentado en el 19. Cuando entramos a ese proyecto nos va a tirar la cantidad de firmas y de las diputadas que firmaron y los bloques, y abajo nos va a decir los giros a legislación general, a legislación penal. Siempre va a girar un proyecto de acuerdo a lo que se trate. Bueno, hay cuestiones penales, va a legislación penal. Hay cuestiones de legislación general, ahí va. Hay cuestiones de salud, va a girar a salud y involucra a mujeres y diversidades. ¿Dónde va a girar? A mujeres y diversidades, a esas 4. Entonces hay que debatir en las 4 comisiones. Las 4 comisiones pueden debatir de manera individual o hacer un plenario en donde las 4 debatan a la vez. Todos los integrantes de esas comisiones debaten a la vez, como pasó en el 2018. ¿Se acuerdan que había girado a 3 comisiones y se trató en plenaria y tuvimos esas audiencias públicas, todos los integrantes de esas comisiones? Ahora no sabemos todavía cómo va a ser ese debate, si va a ser en plenario o no. Estimamos que sí, y estimamos que va a ser mucho más rápido, por decir de alguna manera, o express, o lo más express que podamos, porque ya debatimos en audiencias con especialistas. Ahora es un tratamiento donde pongamos todos los proyectos que tienen que ver con interrupción voluntaria del embarazo sobre la mesa y lleguemos a un dictamen común. Si hay alguna Gracias, otra duda. Pame. Mil gracias. Solo agregaría Julia, mientras tanto le voy a pedir a Jenny que nos prepare un videíto que tiene ahí preparado. Así vos nos hablás en un minutito y solo un detalle quiero contar, que esto de que el tema de aborto está en la agenda política, es tan claro que este año las 4 comisiones a las que tiene giro en diputado, las presidencias son verdes.
y en Senado las 3 comisiones a las que tendría giro cuando llegue también son verdes, porque esa es una acción política de las diputadas y de las senadores favorables que tuvieron en cuenta el tema para cuando se conformaron las comisiones. Bravo. No por nada llegamos a este momento. A ver, Jenny, ¿qué nos pasás? Mil voces llenas de espíritu llenando el vacío, vamos habitándolo con cuerpo, abriendo el camino. Mil voces llenas de espíritu llenando el vacío, invita a flotar. Cuando se abre la tierra, sube la lava y corre la sangre. Abro mis alas y floto y llego a lo alto y lo puedo ver todo. Somos solo nosotros quienes podemos definir los modos. Abro mis alas y floto y llego a lo alto y lo puedo ver todo. Somos solo nosotros quienes podemos definir. Desfragmentar cada molécula, hacerla más arriba. ¡Qué ganas de estar en la calle! ¡Qué ganas de estar en la calle! Vamos a abrir los micrófonos para hacer nuestro pañuelazo, la vamos a hacer virtual. ¡Qué ganas de estar en la calle que tenemos, eh! Lo vamos a hacer. Vamos, virtual. compañeras, emocionante. Un montón. Aborto legal. Las compañeras. Aborto legal. Vamos con el megáfono. Animate a usarlo, Celeste. Para gritar acá en mi casa. Aborto legal. Aborto legal. Aborto legal. ¡Excelente! ¿Qué cantás? No, pero con el megáfono Aborto legal. Compañeras. Sacá el megáfono. Apostólica Romana. Acá. Le quieren Vamos. nuestra ama. Te decimos que se la Travestis y lesbianas. Aborto legal. Aborto legal. En cualquier lugar. Vamos todos. Será ley. Será ley. Será ley. Aborto 2020. Cantemos. Si no hay aborto Aborto legal, legal. Te quiero que sea. Si no hay aborto legal. catedral. Le quemamos la catedral. Les cortamos la ruta y les quemamos A ver, Alberto. A ver si nos entendemos. A ver, Alberto. Ver si nos entendemos. Las mujeres no morimos por aborto clandestino. Salimos a la calle, salimos a luchar por aborto legal. A ver, Alberto, a ver si
Las mujeres no morimos por aborto clandestino. Salimos a la calle, salimos a luchar por aborto libre, seguro y Enorme taller nos mandamos, compañeras. Es urgente. Que sea ley. Que sea ley. Que sea ley. La ley. Que sea ley. 2020, que sea ley. Que sea ley. Vamos, compañeras, vamos, que lo vamos a lograr. Legal 2020. Legal taller de estrategias. Taller de estrategias para que sea ley 2020. Vamos. Eso, bueno. ¿Cuándo es? Que se reúnan, discutan y voten. ¿Cuándo es? ¿A dónde que ir? Hermoso verlas a todas. Nos mandamos enorme taller, como siempre. ¡Ay, Nadia! ¿Cómo están, compañeros? Tenemos otro video para compartir, si quieren. Dale. Pero prendió la luz recién. Sí, pero no me dijo que larga la marcha. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Somos la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y este 28 de septiembre, día por la legalización del aborto en América Latina y el Caribe, exigimos a las y los decisores políticos que este 2020 se apruebe nuestro proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. En la pandemia hay más obstáculos para acceder a la salud sexual y no reproductiva. En Argentina, quienes se practican un aborto en condiciones inseguras sufren secuelas físicas o mueren. Las internaciones por complicaciones de abortos inseguros suman en nuestro país más de 49.000 anualmente, lo que presiona aún más al sistema de salud. Otras mujeres son denunciadas y están presas por decidir. En Argentina, las niñas son obligadas a gestar y a parir. Por eso es urgente, es prioridad y es esencial. Nuestro proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo debe tratarse y aprobarse de inmediato. No queremos más muertes ni cárcel por abortar, ni niñas torturadas, ni abortos inseguros. Exigimos nuestro derecho a decidir. Este 2020, señor presidente, senadoras, senadores, diputados y diputadas, exigimos aborto legal, seguro y gratuito ya. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Aborto legal 2020. Esas fotos de los pañuelos. Sí, sacamos ¿Están hechas las fotos? ¿Ya? Esas fotos de los pañuelos. Ese mar verde realmente. ¿Dónde está la Jenny? Jenny, buenísimo. ¿Lo pueden compartir el video o no sé dónde? ¿No está en las redes? Sí. Hay uno que ya está en las redes. Sí. Estamos haciendo el Zoom, pedimos autorización para grabar y lo vamos a subir a YouTube.
Buenísimo. Genial. Muy bien. Entonces, es urgente, es prioritario y este 2020 tiene Será que ley. ser Aborto legal ya. Aborto legal ya. Aborto Aborto legal ya. Aborto legal 2020. Positivo por el Aborto legal aborto ya. legal para Aborto legal ya. Aborto legal 2020. Urgente. Aborto legal. Prioridad ya. Es urgente ya. Hermoso. Hermoso, hermoso. Felicitaciones, che, Mónica, Hermoso, todas. compañeras. Hermoso estar con ustedes. Salió bien, Abrazos. Abrazos. Saludos a todas. Gracias. Gracias por todo el conocimiento brindado. Gracias, compañeras. Charlas, compañeras. Abrazo grande. Abrazo grande desde Mendoza, desde la Gracias. hermosa. Gracias, Julia, abrazo. compañeras. Hermoso verlas a todas. Gracias, compas. Las saludamos desde Córdoba. Hermosa tu moderación, Mónica Benini. Muy bien, muy bien. Grosa, Mónica. Bueno, Mónica. Sí. Pero las alumnas nos portamos bien, no nos pasamos mucho de tiempo. Muy bien. Divinas, divinas.